Buenas tardes, les habla Denis Small. Este es el informe semanal del movimiento La Ruchista. Hoy es viernes 3 de mayo. Tenemos un elemento nuevo en el cuadro estratégico sobre el que me quiero concentrar en la discusión de hoy, porque creo que introduce un elemento de cambio muy significativo que tenemos que aprovechar. Creo que todo el mundo sabe a lo que me refiero, que es la movilización de estudiantes universitarios, especialmente en Estados Unidos, pero no se limita a eso, que han salido a protestar de manera muy activa en contra del genocidio que se está realizando en Gaza y en defensa de Palestina. Ahora, esto empezó en la Universidad de Columbia, en la ciudad de Nueva York, hace algunas semanas, y se ha extendido a 60, 70 campus universitarios en todo el país y está creciendo. Una de las razones por las que está creciendo, además de que el horror no para, y además de que el gobierno de Biden claramente es responsable en buena medida de lo que está ocurriendo, pero también está avanzando porque ha habido una reacción muy dura de mucha represión por parte de la policía en general. Hay excepciones. Y quizás algunos de ustedes se hayan preguntado, como yo también me he estado preguntando, ¿por qué? O sea, ¿por qué esto, por qué no están haciendo lo que normalmente se hace en estas situaciones? Eh, Mano dura y mano suave, el policía bueno, el policía malo, una combinación y esperar, porque el tiempo no está del lado de los estudiantes. Estamos llegando a la etapa de los exámenes finales, las vacaciones de verano y las universidades se van a vaciar. Eso es de seguro. Entonces, ¿por qué la represión tan fuerte? Porque han habido casi 2.000 detenidos hasta la fecha, han habido incidentes de violencia realmente impresionantes. Por ejemplo, lo que ocurrió en la Universidad de Emory, lo que ocurrió en Washington University en San Luis, lo que ocurrió, y esto fue quizás lo más revelador, en UCLA, la Universidad de California en Los Ángeles, una universidad muy grande, donde estaban acampados estudiantes pro-palestinos y llegaron unos paleros aparentemente pro-Israel, se cree, no es nada muy seguro. Esto fue en la noche, llegaron con macanas, con palos, piedras y demás, y hubo mucha violencia iniciada por la contraprotesta. Y la policía no hizo nada, absolutamente nada. Llegaron 4 o 5 horas más tarde, los separaron y ahí quedó. No detuvieron a ninguno de los provocadores ni nada. Y luego, 2 días más tarde, la misma policía, entró con cierta violencia visible al campus de UCLA para derribar las acampadas y lo que estaban haciendo los estudiantes. Ante lo cual los estudiantes empezaron a gritar y a decirles, ¿dónde estuvieron? ¿Dónde estuvieron? ¿Dónde estuvieron? Es decir, porque no habían estado cuando los atacaron y ahora sí. Esto indica algo, es bastante revelador. Está también la reacción que ha habido del presidente Biden después de cierto tiempo de no decir nada. Dijo, las protestas pacíficas son aceptables, pero no se permite quebrantar la ley. Las protestas ilegales no se permiten y no las vamos a tolerar. Mm, Sofistería de primer orden, ahí porque también dice que no debe haber antisemitismo, etcétera. Por supuesto, hay provocadores, no hay duda de eso, como siempre han habido en estas situaciones, pero esa no es la naturaleza de esta protesta. El presidente Trump, después de la movida, yo creo, suicida que él llevó a cabo el 24 de abril, donde él respaldó al presidente de la Cámara, Johnson, para que Johnson podría lograr el voto necesario para el envío de armas a Ucrania, a Israel, a Taiwán y con otras
medidas de espionaje doméstico. Esto fue resultado de que la campaña por sacar a Johnson de la presidencia de la Cámara, que estaba encabezando la diputada Marjorie Taylor Greene, Trump le dijo a Greene, no, y le dijo a Johnson, y lo dijo públicamente, pues no se puede hacer mejor que lo que está haciendo Johnson. Adelante. Como les he dicho, ese paquete se aprobó con el apoyo de Donald Trump, y si no hubiera sido por eso, no tendríamos lo que muchos aquí en Estados Unidos denuncian como el unipartido. No hay dos partidos, hay un unipartido, que vendría siendo el partido de Wall Street. Eh, pero después de eso, lo que dijo Trump sobre la situación de las protestas, en su cuenta de Twitter o de X, dijo, paren las protestas ya, todo en mayúsculas, con tres signos de exclamación y demás. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿por qué? ¿Por qué no se están esperando ahí o por qué no tienen la típica manera de actuar de un lado fuerte, un lado débil? Y creo que esto tiene mucho que ver con el cuadro estratégico, porque ellos no pueden tolerar ningún tipo de protesta, no pueden permitir que se alce una voz moral, que es lo que está pasando con los estudiantes, y por eso están recibiendo mucho apoyo internacional, una voz de la moralidad en condiciones mundiales de un colapso estratégico, de guerras por todos lados. Entonces, están actuando con la misma urgencia y locura estratégica que están actuando en el caso de China, por ejemplo, donde Blinken, después del fracaso total de las medidas y las sanciones en contra de Rusia, va a China y amenaza con hacerles exactamente lo mismo. China es una economía 10 veces más grande que la rusa, con una población 10 veces más grande que la rusa, y Blinken no sabe qué hacer sino ir a amenazar con lo que llaman la opción nuclear en contra de China, la misma que se aplicó en contra de Rusia, que ni tan nuclear fue, porque expulsarlos de SWIFT simplemente creó las condiciones para que Rusia y otros países ampliaran su esfera de actividad económica y financiera, separada de la especulación de Wall Street y la City. Eh, También la misma desesperación que se ve en el caso de Ucrania ante claramente, eh, hay una situación de el ejército ucraniano no solamente no está ganando, no está en condiciones de ganar, no va a poder ganar, pase lo que pase, y de todas maneras, lo que está haciendo la OTAN es hablar y tomar pasos para poner botas de la OTAN en territorio de Ucrania, a la vez que envían misiles de más largo alcance, cada vez más largo alcance, para atacar a Crimea y otras partes de Rusia. Ante lo cual, el ministro de Defensa Shoigu la semana pasada dijo de manera muy parca, como es eh, él no es lo mismo que María Zaharova, que no es nada parca. Ella dice, habla sin pelos en la lengua, pero lo que dijo Shoigu es, este año vamos a desplegar el uso del nuevo sistema antimisilístico S-500, que nadie sabe exactamente qué puede hacer, pero lo que dicen los medios rusos es que tiene la capacidad de interceptar y destruir misiles hipersónicos que Estados Unidos ni tiene. Rusia sí, y por supuesto que teniendo la capacidad de un misil hipersónico, desarrollaron la defensa en contra de lo mismo, y también ese sistema puede interceptar dispositivos en órbita, en el espacio, órbita baja. Entonces, ante todo eso, uno pensaría que la reacción normal, lógica del establishment, de la casta gobernante, sería, bueno, a ver, busquemos algún tipo de entendimiento, demos un paso atrás, No, no es lo que están haciendo ni lo van a hacer, porque estamos en un derrumbe del sistema financiero internacional. Ellos no pueden permitir ni nada de espacio de cualquier alternativa porque pierden el control de un sistema que está en desplome total. Y esa actitud es la misma que ahora estamos viendo ante las protestas estudiantiles
en Estados Unidos con una violencia desmedida, claramente desmedida por parte de la policía. La última noticia es que un policía disparó su arma dentro del edificio de Hamilton en el campus de la Universidad de Columbia. No se sabe más cómo y por qué no mataron a nadie, por lo menos por ahora no ha ocurrido, eh, pero así las cosas con esta cuestión. Claramente lo que quieren hacer es aterrar a los estudiantes y a los jóvenes, imponer un silencio que impone el terror, pensando o apostando que el terror va a ser mayor que la moralidad en los jóvenes. Y eso es algo, yo creo que es el mero centro de la discusión estratégica. Si es verdad que bajo estas condiciones, ese tipo de terror y el macartismo que están utilizando en otros países y la violencia militar en otros lugares y las guerras y los gobiernos fascistas como el de Milei en Argentina van a poder silenciar la voz de la moralidad. Eso no ha ocurrido con los estudiantes y por eso creo que es tan importante. Hemos visto, por ejemplo, que desde Gaza hay estudiantes, hay niños, hay profesores, hay doctores que han agradecido públicamente a los muchachos, los jóvenes de Estados Unidos, diciendo que por lo menos sabemos que no todo el mundo se ha olvidado de nosotros. La causa de Gaza, la tremenda crisis que estamos padeciendo, por lo menos sabemos que alguien ha tomado cartas en el asunto. Y ese factor de la moralidad como expresión de la política, eso es lo que realmente temen, porque no es que las demandas de los estudiantes universitarios sean la solución, no lo es las demandas de un boicot a Israel, muy bien, perfecto. Eh, o esta flotilla por la libertad, lo que están haciendo, tratando de enviar ayuda humanitaria, llevar ayuda humanitaria a Gaza. Esa no va a ser la solución a lo que está pasando ahí, pero lo que sí es la solución es la actividad, el activismo político que produce ese tipo de moralidad valiente ante la amenaza del terror absoluto que el enemigo quiere inducir. Y de ahí la importancia de las voces de un Martin Luther King, la voz de Gandhi, de Nelson Mandela, y la voz de Lyndon LaRouche, como estuvimos platicando en la conversación hoy en la mañana de la coalición por la paz, la coalición internacional por la paz. Entonces, este es el nuevo elemento. No es que haya fuerzas de masas de los estudiantes que van a cambiar el gobierno así, eso no es. Es que en momentos de una crisis fundamental, lo que algunos llamarían una huelga de masas, que no es todavía una huelga de sindicatos o algo por el estilo, y no hay millones de personas en la calle todavía, pero bajo estas condiciones de huelga de masas que sí existen, esa chispa de la moralidad como expresión de la política universal realmente puede causar cambios muy grandes. De ahí que esto ha tenido un impacto en muchos otros países y lo seguirá teniendo. La cuestión es si los estudiantes se van a amedrentar o no. Eso está por verse. Hasta ahora no ha ocurrido. Hasta ahora la voz de la moralidad ha sido más fuerte que el terror. Pero yo creo que ese ámbito de la actividad política es el ámbito en el que estamos operando. Ahora, esto tiene mucho que ver con lo que fue para mí la respuesta más importante del gobierno de Biden ante todo esto. Y no fueron el envío de más armas a Ucrania, eso es cierto, terrible, el envío de Blinken a China y otras medidas, sino el hecho de que el mismo día en que la policía se movió para allanar a Columbia, la Universidad de Columbia, y sacar a los estudiantes de ahí, el gobierno de Biden anunció a través de la DEA que van a avanzar a la legalización de la marihuana en Estados Unidos.
Ahora, el primer paso no ha sido la legalización, ha sido un cambio de la clasificación de la marihuana en Estados Unidos a nivel federal, del nivel 3 con drogas peligrosas al nivel 1, las sustancias de la lista número 1, que son sustancias, según la definición, que pueden tener cierto valor médico, de medicinas, pueden tener otros usos, etcétera, etcétera. Ahora, el significado de esto es enorme, porque lo que va a pasar con todo esto es, se están abriendo las puertas de par en par a que las grandes compañías farmacéuticas y, más importante todavía, los grandes bancos internacionales que especulan en Wall Street y la City de Londres tomen control directo y activo del narcotráfico internacional. La banca internacional es el que ha estado manejando eso desde hace mucho tiempo. Pero lo que pasa con esta decisión de la DEA, por ejemplo, un artículo publicado en la NBC dice lo siguiente: al reclasificar el cannabis, la droga sería ahora estudiada e investigada para identificar beneficios médicos concretos, abriendo la puerta a que las compañías farmacéuticas se involucren en la venta y distribución de marihuana medicinal en los estados donde es legal. Y luego dicen, esto es muy importante porque es una industria, entre comillas, la industria de cannabis legal, medicinal, es de 34.000 millones de dólares. Ahora, en realidad, cannabis a nivel mundial tiene un valor 25 veces más grande que eso. Ahorita lo vamos a documentar, casi 800.000 millones de dólares. Luego el Financial Times, el 30 de abril, tuvo un comentario sobre esta misma medida de Biden. Dijo, la revisión de la clasificación de la marihuana ha surgido como una prioridad política para el presidente Biden en los últimos meses en su lucha por apuntalar el voto de los jóvenes antes de las elecciones de noviembre que le enfrentarán a Donald Trump. Es decir, Biden eh, está diciéndole a los muchachos, como María Antoinette dijo que coman pastel, Biden está diciendo protestas en contra del genocidio, vayan a fumar un poco de marihuana. Cálmense, muchachos, fumen marihuana. Ese es el mensaje. Y claro, después de la marihuana vienen otras cosas. Pero no es nada más cuestión del uso de la droga como una nueva guerra de opio para destruir el menticidio que producen las drogas en contra de la población que está en la mira. Es mucho más que eso. Esto tiene el propósito de canalizar la totalidad de los ingresos del narcotráfico internacional, que hoy están casi cerca de 2 billones de dólares al año, ha subido de 1 billón a 2 billones de dólares, e incluir esto y permitir que pase sin molestia, sin problema, sin necesidad de narcolavado por el sistema financiero de Wall Street y de Londres. Y la figura clave que está promoviendo cambios en las leyes de Estados Unidos para permitir eso, a la vez que empieza la reducción de la clasificación de la marihuana, el que está proponiendo un proyecto de ley para permitir que los bancos puedan recoger el dinero del narcotráfico ahora legal de la marihuana, es Chuck Schumer, el senador de Nueva York, el senador de Wall Street, el contrincante enemigo de Diane Sare. Y aquí también el Financial Times, conste es el Financial Times de Londres, dijo lo siguiente sobre Schumer. Primero lo cita. Schumer aplaudió la medida de la DEA. Dijo, es una gran noticia que la DEA reconozca por fin que las leyes restrictivas y draconianas sobre el cannabis tienen que cambiar para ponerse al día con lo que la ciencia y la mayoría de los estadounidenses han dicho alto y claro. Repito, eso lo dijo no Petro, Petro sí lo dice, esto lo dijo Schumer. Y dice Schumer que también está firmemente comprometido a seguir adelante tanto con la ley bancaria SAFER como otros proyectos de ley. ¿Cuál es su ley bancaria SAFER que él ya aprobó en su comisión?
permite o elimina la prohibición federal que existe al flujos financieros relacionados a la venta legalizada de cannabis, es decir, la legalización del narcotráfico, el primer paso en esa dirección. Ahora, ¿cuál es la gravedad de esto? Bueno, tiene muchos aspectos. Una cosa que estábamos comentando antes de que empezáramos esta reunión es que el porcentaje del THC, que es la parte activa de la marihuana, ha aumentado en Estados Unidos de aproximadamente 3% del contenido total hace 20, 30 años a un promedio del 20%. Pero hay usos de la marihuana, especialmente con el vapeo y otros, donde el porcentaje de THC puede subir al 90%. Ahora, esto es un arma de destrucción masiva. Les quiero mostrar algunas gráficas para documentar esto y espero que funcione compartir pantalla en esto. Y les pido disculpas de entrada que las gráficas están en inglés, todavía no las he podido traducir al español, pero les voy a ir explicando lo que dice. También las estadísticas van solamente hasta el 2019. Nosotros en el movimiento La Rouge hemos dado seguimiento a este asunto del narcotráfico internacional por 30, 40 años. Escribimos el bestseller Doping con Narcotráfico S.A. Y sabemos de lo que estamos hablando en esto. Los cálculos que hacemos del valor de las ventas potenciales de drogas a nivel mundial, es decir, si se vendiera toda la droga que se produce, pueden ver aquí que esto ha subido del 1980 hasta el año del 2019, un total de 1.400 no, 1.4 billones de dólares. Ya rebasó el billón. Ahora, lo interesante aquí, ATS son las drogas sintéticas como metanfetamina, cocaína y luego opiáceos, pero marihuana es la parte gruesa, es más o menos la mitad, más de 800.000 millones de dólares en ventas potenciales. Ahora pasemos a la siguiente gráfica que les quiero mostrar. Esta es del opio. Y aquí lo que quiero que tomen nota es lo que ha pasado del 80 hasta el 2019, en el año 2000 y 2001, cuando el talibán estuvo en el poder en Afganistán, prohibieron la producción de amapola para opio y bajó dramáticamente. Luego empezó a subir de nuevo con la guerra en Afganistán y todo lo demás. Ahora, con el talibán en el poder de nuevo, ellos lo han prohibido y en el último año y medio, 2 años, ha bajado, si no a cero, pues como a 3% de lo que había sido. Esto es drástico, dramático, muy importante. Por supuesto, la empresa transnacional Narcotráfico S.A. buscará sustituir al opio de Afganistán con los de Myanmar, los de Tailandia, los de otros países. Pero eso es lo que está pasando en Afganistán hoy día. Ahora, regresando al asunto de la marihuana. Bueno, primero les quiero pasar a otra gráfica diferente que simplemente indica lo que ha pasado con el aumento de la potencia de la marihuana en Estados Unidos. Esto es el contenido de THC. De 1980 hasta el 2019, como promedio, estaba en más de 15%, hoy el promedio está en más del 20%, y hay casos no excepcionales, casos de varios tipos de uso donde puede haber 40, 50, hasta 90% de concentración. Entonces, la marihuana de hoy es otra cosa, es un animal diferente, no es lo mismo que la marihuana de los 80s. Ahora, regresando a este tema de, a ver, un segundito.
Ok, aquí está la siguiente gráfica. Para la gente que dice que la legalización de la marihuana o de otras drogas va a eliminar el factor ilegal porque va a reducir el precio, va a ser legal, el consumo va a bajar, pues todo lo contrario. Aquí pueden ver lo que ha pasado con el tema de la marihuana. Si vemos el precio de la marihuana, que es la línea azul, en efecto, ha bajado hasta el 2019. La cantidad consumida, estamos hablando a nivel internacional, medido en cantidades de equivalente de 5%, eh, no, perdón, el consumo es de miles de toneladas, el precio es por gramo de marihuana de 5% de THC. Lo que pueden ver aquí es que hay una relación inversa. Baja el precio, sube el consumo. Obviamente, esto es mercadotecnia este, de lo más elemental y esto es lo que están haciendo internacionalmente. Ahora, aquí lo que puse en esta gráfica es una indicación de políticamente qué estaba pasando en Estados Unidos mientras esto ocurría. Del 80 al 96 es un periodo donde se propone y luego se generaliza la despenalización del uso de la marihuana. Después viene el argumento del uso médico y después el uso recreativo de la droga. Y como pueden ver, estos tres episodios o periodos indican los procesos de cambio y de aumento de consumo, algunos correlacionados con la caída del, del precio. Ahora, esta otra gráfica aquí al lado, es la prevalencia de la marihuana en el 2019. Y pueden ver que porcentaje de la población de 15 a 64 años de edad, Estados Unidos el 15%, mucho peor que Europa, mucho peor que Asia, mucho peor que el promedio mundial. Esto es algo, es una guerra del opio dirigido especialmente a Estados Unidos, pero no únicamente. Y este último creo que es importante alguien hizo un estudio de los factores que afectan la prevalencia del uso, en este caso de opiáceos. Y claro, la gente que dice, no, pues es cuestión de raza, es cuestión de escolarización, es cuestión de no sé qué, de no sé cuánto. Pues no, esto es el porcentaje de los blancos, el porcentaje de los hispanos, el porcentaje de los negros. Casi no hay diferencia. Tampoco hay mucha diferencia si fueron a high school, a preparatoria, bachillerato, o si fueron a la universidad, pero lo que sí es muy diferente es si tienen trabajo o no. Estos son los desempleados y estos son los que tienen empleo. O sea, el desplome económico como tal es parte del proceso de la expansión a nivel mundial de narcotráfico S.A., que produce y rinde hoy en día o en el 2019 casi 1.5 billones de dólares de ingresos al año. Hoy día estoy seguro que ha sobrepasado 2 billones de dólares, lo que va a apuntalar la burbuja que está estallando en Wall Street. Y tiene mucho que ver con todo este proceso político que estamos viendo. Entonces, cuando Biden le dice a los jóvenes, dejen de protestar, fumen marihuana en vez de eso, que es el mensaje no muy sofisticado, encubierto de los últimos días en Estados Unidos, este es un mensaje universal y peligrosísimo. Y la gran pregunta, no solamente para los jóvenes de Estados Unidos, sino a nivel internacional, es si podremos o no movilizar a la población ante este desastre que está ocurriendo, lo de Gaza, lo de Ucrania, el desplome económico, el peligro de guerra nuclear, o no. Y quiero terminar con dos cosas. Primero, quiero leerles una cita del canciller de Hungría, Peter Szijjártó, que es uno de los más claros en la discusión sobre el peligro de una guerra nuclear. Y él dijo en una reunión con el canciller creo que fue de Tayikistán, Szijjártó dijo lo siguiente:
esta locura belicista occidental ha adquirido una nueva dimensión y se ha convertido en una locura hacia una guerra nuclear. Dijo, hay que llegar a una tregua en Ucrania lo antes posible y las partes beligerantes deben sentarse a la mesa de negociaciones. Sin duda, eso debe ocurrir, pero sin duda solamente va a ocurrir si todo el sistema actual, que depende de las guerras, depende de la confrontación nuclear, depende del narcotráfico, depende de la destrucción de la mente de la población del planeta, solamente si ese proceso internacional, si ellos pasan por un proceso de reorganización por bancarrota, es decir, si cambiamos por completo el sistema internacional o no. Esa es la cuestión fundamental. Y desde esa perspectiva, los avances que se han visto en la última semana en las discusiones en los BRICS, de lo que hablaremos en más detalle la semana que viene, eh, ya camino hacia la reunión de los cancilleres de los BRICS en junio, creo que va a ser, y luego de los jefes de Estado en Kazán, Rusia, en octubre, esto se vuelve algo absolutamente fundamental. Y aún en los países donde por el momento han habido cambios políticos, como en Argentina, para que el gobierno de ese país se distancie y se separe de los BRICS, todavía hay movimientos entre la sociedad civil, por así decirlo, entre estudiantes, profesores, economistas, sindicalistas y demás, hacia amigos del BRICS, y también los pasos de esta última semana tomadas por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Kicillof, con también el apoyo del ex embajador Vaca Narvaja en China, de llegar a un acuerdo con el nuevo Banco de Desarrollo del BRICS para lograr que se financien obras de infraestructura, por lo menos en la provincia de Buenos Aires. Y si el gobierno federal no quiere, bueno, se tendrá que cambiar a ese gobierno para hacer lo que sí se va a hacer en la provincia. Espero que ese llegue a ser la situación ahí. Pero ese es el tema central sobre el cual gira poder resolver los problemas que he descrito hoy.